Muy buenos días para todas las personas asistentes a esta conferencia que ofrece la Sociedad Geográfica de Colombia todos los miércoles a las 11 de la mañana, en lo que hemos llamado Jornadas de Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufo. Continuamos nuestra conferencia con la presentación del doctor Raúl Andrés Joya Olarte. Él es un profesor distinguido de la Universidad Sergio Arboleda y gracias a su concurso, a su colaboración y a su interés hemos podido organizar este ciclo de conferencias del mes de septiembre y nos preparamos para las conferencias del mes de octubre también con ayuda de la Universidad Sergio Arboleda, gracias a su ayuda. Y el tema de fondo en las conferencias de octubre va a ser la inteligencia artificial. Tengo el gusto de leer acá en la orden del día, nuestro orden del día, la hoja de vida del doctor Raúl Andrés Joya Olarte. Para la Sociedad Geográfica es un honor muy grato tenerlo aquí con nosotros en el día de hoy, exponiendo esta conferencia titulada Satélites colombianos en el espacio. El doctor Raúl Andrés Joya Olarte, él es bachiller del Colegio Emilio Valenzuela de Bogotá. Es ingeniero mecánico de la Universidad de América. Es especialista en astronomía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y magíster en investigación y docencia universitaria de la Universidad Sergio Arboleda. Es miembro de la Comisión Colombiana del Espacio, miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Avance de la Ciencia. Es director del proyecto Picosatélite Libertad 1. También ha ocupado la presidencia de la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia, ASAC. Es director en Colombia para la Red Latinoamericana y del Caribe de universidades e instituciones que investigan sobre la tecnología, la política y el derecho del espacio ultraterrestre. Se llama la Red LACA Espacio. Ha sido profesor de pregrado en las universidades La Salle, Nacional de Colombia y Jorge Tadeo Lozano. También lideró el equipo investigador Colombia en órbita, que emprendió la tarea de construir, implementar y desarrollar el primer satélite colombiano en el mes de abril del año 2007, el cual tuvo éxito en órbita y fue seguido por aficionados y especialistas de todo el mundo. Y por último, en su presentación, ha participado en Expociencia, en jornadas de observación astronómica en Bogotá, en los festivales de astronomía ya famosos internacionalmente y que se llevan a cabo en Villa de Leyva. Ha sido invitado a tomar parte de congresos de astronomía, simposios y conferencias de astrofísica. Repito, en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia y de sus miembros, que es un honor tener en esta oportunidad al doctor Raúl Andrés Joya Olarte como conferencista con el tema Satélites colombianos en el espacio y, y desde ya le agradecemos y le hacemos un reconocimiento por su ayuda a la sociedad para la preparación de estos ciclos de conferencias sobre temas tan interesantes, tan útiles y tan de oportunidad. Bienvenido, doctor Raúl. Adelante con su conferencia. Muchas gracias, Coronel Bamón. Un saludo a todas las personas que en este momento nos están viendo en vivo y próximamente las que lo harán con esta grabación. Para la Universidad Sergio Arboleda y en nombre propio, Raúl Joya, les quiero agradecer mucho la manifestación que se ha realizado frente a nuestro amigo, colega, el ingeniero César Ocampo, y que en estos
momentos pues es bastante difícil expresar un proyecto en el cual él nos colaboró totalmente desde que nos gestó la idea para nuestro país. Sin embargo, en todos esos años el equipo humano aprendió mucho y sus enseñanzas traspasaron las fronteras de nuestro claustro, llegando a muchos colegios y a muchas universidades en donde compartió y enseñó y dejó grandes eh, prácticas, como él lo mencionaba, para que se realizaran. Él directamente inspiraba a que se hicieran las cosas, que no las dejáramos solamente sobre el escritorio. Por eso, pues hoy ya le damos una despedida y un buen viaje a las estrellas, aquí con una imagen que le logré tomar el año pasado en lo que fue la recreación de la sala de control de Houston, de la NASA, cuando los cohetes partían desde el Centro Espacial Cañaveral en la Florida, en los años 70, donde él se inspiró para realizar su carrera como ingeniero aeroespacial posteriormente. Mm, en esta forma, pues quiero pues compartir la iniciativa de la Sociedad Geográfica en que hablemos de la prolongación de lo que es la geografía, pero ya hacia el espacio. Y por eso tenemos que trabajar la ubicación de todos los cuerpos celestes y, por qué no, los cuerpos sobre el planeta Tierra. Es decir, que todo este desarrollo aeroespacial se aplica hacia afuera, pero últimamente se ha visto los grandes beneficios que tiene el mirar hacia abajo. Y lógicamente Colombia, que ha sido un país que ha tratado de por lo menos de seguir las grandes tecnologías, algunas las logra apropiar y otras estamos en camino. Pero el hecho es que nosotros podemos contar a la fecha, en 2024, que hemos tenido unas experiencias muy importantes para poder comentarles en esta presentación. Por un lado, tenemos que iniciar recordándole a las personas que nos están mirando que el primer satélite que puso el ser humano en el espacio fue en el año 1957, con lo que era conocido como Rusia, en esa época de la famosa Guerra Fría, en donde no se podía, sino con hechos científicos, colocar en alto qué potencia, qué país estaba adelante, a la vanguardia de todos los desarrollos y de su equipo de investigadores. Y es así como este pequeño satélite eh, que inspiró lo que hoy es la era espacial, no ha parado, está llevando al mundo a fronteras inesperadas. Vienen después de 67 años en esta conferencia a conversar que tenemos tres artefactos que hemos podido y desarrollado, colocar en órbita, como lo fue el satélite Libertad 1 en el 2007, el satélite FASAT 1 en el 2018 y el FASAT 2 Chiviriquete en el 2023. Con este eje, pues deseo desarrollar la presentación, no sin antes hacer una introducción de los satélites y qué hacen, porque pues podemos hablar mucho técnicamente sobre estos artefactos, pero creo que necesitamos empezar a manejar unos conceptos básicos y para ello pues podemos recordar que un satélite artificial es aquello que se construye, se desarrolla y se pone a girar alrededor de nuestro planeta, porque tenemos los naturales como la Luna en torno al planeta Tierra. Una clasificación que se ha usado mucho en los satélites es según su peso. Estos grandes satélites que utilizamos o utilizábamos mucho para las telecomunicaciones pesaban más de 1 tonelada. Con el tiempo, el desarrollo de las tecnologías, la electrónica mucho más eficiente y más pequeña en sus componentes, pues pasamos a satélites medianos entre 500 y 1000 kilogramos, y de ahí para abajo empezaron a aparecer nuevas denominaciones, minisatélites, microsatélites, nanosatélites, picosatélites y femtosatélites. Es decir, que ya un satélite podría estar perfectamente entre 1 y 10 kilogramos o menor a 100 gramos. ¿Y por qué? Porque todos estos desarrollos permitían hacer tareas muy importantes en la cual pues las compañías y agencias espaciales necesitaban hacer pruebas y solamente en las épocas de los 70 y los 80 ya y casi finales de 90 solamente se podía trabajar en plataformas grandes a unos costos muy altos. Y también los satélites, según su aplicación, los podríamos clasificar en diferentes formas, con los que nos ayudan a observar las condiciones de nuestras nubes, el movimiento de estas masas que nos dan la posibilidad de hacer pronósticos de lluvia o no. Estos meteorológicos, los muy recordados satélites de comunicaciones utilizados para las grandes transmisiones y que en Colombia realmente podemos recordar con la instalación de la antena en Chocontá, esa gran antena de aproximadamente 25, 27 metros de diámetro, pues servía para recibir las señales que venían desde Europa en ese entonces, inaugurando así pues la señal satelital.
lógicamente la televisión y los científicos muy importantes porque ya empiezan a hacer aplicaciones para hacer estudios, además de la atmósfera, en biología, en geología y en otros aspectos que ya son ilimitados para nuestros investigadores. Satélites de rescate, lógicamente, ubicación de naves, de barcos, aeronaves en diferentes lugares que están muy alejados de lo que son la superficie terrestre, es decir, en la mitad del mar, en la mitad de un desierto. Satélites de exploración de recursos naturales también se utilizan mucho para poder realizar prospección, para estudiar la posibilidad en donde encontremos minerales que sean de gran utilidad y en gran extensión. Los satélites muy importantes, aplicados en agricultura para evaluar el estado de avance o de pérdida de un cultivo en específico. Los satélites de navegación últimamente entraron también muy en moda, que son los de posicionamiento global y que cada país ha tenido su constelación y eso ha permitido también que tengamos en el bolsillo, en nuestro celular, las aplicaciones de orientación y rutas. Los de observación terrestre son muy utilizados para diferentes aplicaciones. En el país los estamos realizando, estamos haciendo todas estas aplicaciones. Por eso tenemos diferentes institutos como el Servicio Geológico, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, nuestras fuerzas militares, realizando pues indagaciones y toma de decisiones con esta información. Lógicamente, los de astronomía, los de ciencias del espacio, como el telescopio espacial, como el James Webb, como las ondas que estamos colocando alrededor de Marte, de la Luna, etcétera, etcétera. Y una parte ya muy importante, los militares, que pues se utilizan para todo el tema de vigilancia, reconocimiento, inteligencia electrónica, etcétera, etcétera. El otro punto importante con los satélites es ver en dónde están localizados, dónde los ponemos. Muchas veces decimos el espacio está muy lejos, los satélites están bastante lejos. Pues resulta que no. Nuestra atmósfera tiene promedio aproximadamente unos 200 kilómetros de espesor. De ahí hacia arriba, alejándonos, prácticamente la atmósfera no se presenta sino con muy pequeñas partículas y ya vamos a obtener el tema de un gran vacío y una microgravedad. Con esta forma podemos decir que si intentamos poner en órbita un artefacto, tenemos que imprimirle una fuerza tal que salga de la atracción gravitacional de la Tierra y que pueda girar en torno a nosotros. Al lanzar una bola de cañón, un cañón, esa carga puede caer dependiendo de la cantidad de impulso que le demos a esta arma. Pero si ya lo montamos sobre un cohete y le imprimimos una velocidad superior a los 7 kilómetros por segundo, es decir, que al salir esa pieza, esa masa, llegue a los 7 kilómetros de distancia, recorrerlos en un solo segundo, va a poder empezar a girar alrededor de la Tierra porque va a buscar caer, pero como es esférica, va a tornarse en una órbita que simplemente con el pasar del tiempo va a decaer, tocar la atmósfera y regresaría. Entonces, en este punto hay una órbita que se llama la baja, es hasta 2000 kilómetros de altura, es decir, muy alto respecto a lo que es nuestra atmósfera. Recordemos que del centro de nuestro país a la costa norte colombiana pueden existir a 800 kilómetros en línea recta. Estamos hablando de 2000 kilómetros en donde podemos colocar satélites a esta altura. Una órbita media ya de 10.000 a 20.000 kilómetros, ya nos empezamos a alejar más, son apropiadas para algunos satélites de observación de la Tierra, pero sobre todo para los de posicionamiento global, los de orientación, esas grandes constelaciones que en esta época no se escuchan mucho, pero que eran los famosos Iridium o los GPS o los GLONASS, etcétera, etcétera. Y la famosa órbita geosincrónica que Colombia, pues lógicamente por su posición cerca al ecuador del planeta Tierra y tener territorio sobre la línea ecuatorial, pues física y matemáticamente en el espacio tenemos un punto en donde podríamos dejar un artefacto de estos y de forma muy económica, por cuanto no vamos a necesitar combustible para su operación prácticamente, consiste en que si lo ponemos en esa posición sobre nuestro país, sobre la línea ecuatorial terrestre prolongada en el firmamento, que se conoce como el Ecuador celeste, ese satélite girará en torno a nuestro país todo el tiempo como si fuera un faro. Eso permite, lógicamente, que si le enviamos o remitimos señales, él la puede aplicar sobre todo nuestro territorio. Esa es la órbita geosincrónica, 36.000 kilómetros. Entonces, veamos un poquito lo que les acabo de decir en una gráfica. Tenemos el planeta Tierra con un radio aproximado de 6.378 kilómetros. La órbita baja prácticamente no la podríamos apreciar acá porque es muy baja, es hasta los 2.000 kilómetros.
En esta pequeña zona de color azul es donde estaríamos colocando los satélites de órbita baja y que en este momento, por ejemplo, la compañía del señor Musk, SpaceX, está colocando allí más de 8.000 satélites en órbita para poder hacer transmisión de Internet. Se supone que bajo costo es en esa zona. Ya después viene en color verde la zona de órbita media, que como les mencionaba, ya va más allá de los 10.000 hasta los 20.000 kilómetros. Y lógicamente después vendrá a aparecer la órbita geoestacionaria, que para efectos prácticos es prácticamente tres veces, digamos, pues mejor decirlo, 36.000 kilómetros en números redondos, que son tres veces casi el diámetro de la Tierra. Entonces, en esa zona es donde podemos estacionar nuestros satélites. Bueno, ya en efectos prácticos hablemos de los satélites colombianos en el espacio, bajo el nombre de un proyecto de Colombia en órbita, pues con la visita del ingeniero César Ocampo en el año 2004. Recuerda él que en el 2005 en Maloca, el centro interactivo, que ya llevaba pocos años de inaugurado para el momento, él manifestaba la necesidad de empezar a desarrollar un artefacto de estos. ¿Pero de qué tamaño? Pues sería un pico satélite. Ese pequeño artefacto que lo podríamos, se ve en las manos aquí, de 10 por 10 por 10 centímetros y 1 kilogramo de masa, ideado por un profesor de la Universidad de Stanford, que se conoce como Robert Twiggs. Él, en su escuela, en la Facultad de Ingeniería Aeroespacial, quería que sus estudiantes vieran en el espacio, como nos enseñó César Ocampo, a ver volando, a ver que su artefacto volara y que funcionara, no dejarlo en el laboratorio. Por eso, este señor, en compañía de otros científicos como Jordi Puig, desarrollan el proyecto llamado CubeSat, que es básicamente es un satélite en forma de cubo y que se desarrolla así por la practicidad para poderlo colocar en la punta de un cohete en compañía de otros artefactos que pudiesen ir al firmamento, a girar alrededor de la Tierra. Dicho esto, entonces, el equipo humano se conforma rápidamente con estudiantes de matemáticas, con estudiantes de ingeniería, especialización, en donde cada uno con su experticia y con la dirección la dirección científica del ingeniero César Ocampo y del profesor Robert Twiggs, empezamos a trabajar esto. Fue interesante presentarle a ellos un diseño preliminar del trabajo en donde queríamos un cubo que tuviera una cámara y tomara fotos, que tuviera sensores para medir todos los parámetros posibles de temperatura, voltaje, corriente, pero realmente el señor Twiggs nos dijo, no, ustedes no pueden hacer un avión con todos los juguetes, tienen que iniciar con lo básico, además porque su cohete se va a final del año 2005, entonces tienen que estar muy atentos al proceso. Entonces, con este equipo humano y que se ve en la mano del licenciado en electrónica César Valero, el chasis del satélite. En una Semana Santa de 2005 dimos inicio al trabajo y en compañía de estas, principalmente personas, compañías y agencias, dimos creación a un proyecto con la esperanza de montar al país en esta ruta de ir al espacio. Por el lado de la aeronáutica civil, nos presentaron al ingeniero César Ocampo, el señor Juan Carlos Narváez, la compañía Altum desarrollaba y trabaja en la parte electrónica con componentes, la Fuerza Aérea Colombiana fundamental en todo el proceso, desde un inicio. Asesores, pues lógicamente el profesor César Ocampo por la Universidad de Texas y el profesor Robert Twist por la Universidad de Stanford. Aportes del sector privado que fueron muy importantes, no eran muy onerosos, pero era lo importante, lo indispensable para poder comprar como componentes electrónicos, algunas computadoras, adecuar un laboratorio. La Universidad Cal Poly que se desarrolló la pieza en donde ustedes van a colocar los satélites que van a montarse en el cohete, que para el momento una agencia de hoy en día, pues en Rusia, la Roscosmos, en esa época, pues lógicamente ya era país de Kazajstán, en la ciudad de Baikonur se programaría el lanzamiento. Y como centro de todo el proyecto, pues estaba nuestra Universidad Sergio Bolea para la época del desarrollo, en donde pues con la anuencia del rector Rodrigo Noguera Calderón, escuchó a los cogestores del proyecto, que en su momento era César Ocampo, el señor Álvaro Leiva y quien les habla, presentamos esto y acogieron la idea y por eso fue que dimos inicio para que con nuestra Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería empezáramos a poner unos objetivos muy básicos, como les dije. La telemetría era el estado de salud del satélite, eso queríamos. La comprobación de los diseños electrónicos, de comunicaciones y los sistemas de orientación y estabilización que tendría este artefacto, del tamaño que ya les anunciaba.
Los parámetros que nos daban para el cohete en que íbamos a ir estaba programado a una altura de 500 kilómetros, pero posteriormente nos la cambiaron a 800. La inclinación de la órbita donde estaría nuestro satélite, que será de órbita baja, entonces era de polo a polo. Sobre el planeta giraría a una velocidad aproximada de 7,6 kilómetros por segundo, y eso permitiría que el satélite se podría escuchar cuando transmitiera 1 a 2 veces sobre nuestro país en un tiempo de 12 a 15 minutos de horizonte a horizonte, pensando siempre que era norte-sur o sur-norte. El giro alrededor de la Tierra, pues para que todos vayamos comprendiendo, se da aproximadamente entre 90 y 110 minutos. Todos estos satélites de órbita baja lo hacen con ese tiempo. Y la órbita que les menciono, que va de polo a polo, se llama Sol sincrónica, porque a medida que el planeta va girando alrededor del Sol, media órbita del satélite le da la cara al Sol y la otra media le da en la oscuridad, en la parte posterior del planeta, permitiendo así pues cargar sus celdas solares para los satélites que las tengan durante su operación. Como todo proyecto, pues lógicamente tuvimos un cronograma, son diferentes pasos que aprendimos para desarrollar estos artefactos, y las universidades y centros que están ahora trabajando lo saben, pero para el momento les cuento que fue bastante difícil, ya que sobre el papel para nosotros un satélite era una cuestión nueva. Lógico, teníamos algún concepto de que era un satélite, pero implementarlo, mejorarlo, adaptarlo. Como decía César Ocampo, nadie está aquí inventando la rueda, estamos viendo cómo hacemos funcionarla mejor. Y por eso, después de hacer diseños y hacer las pruebas de escritorio, y estamos trabajando en la unidad de ingeniería, eh, todo este proceso se fue alargando por la necesidad de comprar elementos que en el país no se consiguen. Entonces, estos son temas de grado espacial, hay que adquirirlos, y después de unos años antes habíamos tenido el fenómeno, no fenómeno, el ataque terrorista de las Torres Gemelas, y produjo un fenómeno de reserva de información y de venta de elementos que iban al espacio, y por eso en ese momento, ¿por qué Colombia va a comprar algo de grado espacial si no tiene nada que ver con el tema? Eso fue bastante complicado para el momento. Después ya cuando estamos realizando los trabajos, las piezas algunas veces se van dañando, a veces se necesitan otras, el tiempo que toma importar las piezas, etcétera, etcétera. El proceso del manejo de los recursos para hacer el satélite, el proceso del manejo humano, del equipo humano, la coordinación, todas esas fueron tareas muy importantes, pero que nos fueron lógicamente llevando a aprender cómo se llevaba estos trabajos, hasta obtener un aplazamiento del lanzamiento desde el 2005 en diciembre que pensábamos hasta final del 2007, que ya les ampliaré. Eh, Tuvimos que desarrollar e implementar un cuarto para llamarlo un laboratorio de vuelo espacial, en donde pues se unen las piezas, se montan las piezas, se realizan el diseño de las tarjetas electrónicas, y un cuarto limpio en donde se montan, se soldan, se instalan, se revisan que queden en buen estado estas tarjetas electrónicas. Esto tiene el nombre de José María González Benito, en nombre del astrónomo colombiano. Y también, pues, en este espacio que pueden conocer hoy las personas si visitan las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, exactamente en el Observatorio Astronómico, encontrarán, pues, el espacio en donde desarrollamos y actualmente se sigue realizando labores de este tipo. Un esquema, una arquitectura básica interna de un satélite, pues, se compone de un microprocesador, que sería el cerebro, el controlador, el que tenemos que hacer la tarea para programarlo, etcétera, etcétera. En este caso era un Texas Instruments MSP 430, pero no me voy a dedicar a hablar de términos técnicos, porque afortunadamente en el equipo Humano en Libertad uno está, cada uno de los especialistas, pero sí en líneas generales puedo contar que en esta estructura teníamos radios de comunicaciones en frecuencia de radio aficionado. En una era en la banda de UHF y otra en VHF, es decir, una se utilizaba para enviar señales desde la Tierra al satélite, y la otra para recibir señales. Eso todo pensado por el inventor del proyecto CubeSat, Robert Twist. Por otro lado, pues había sensores de corrientes, de temperatura, sus voltajes. Tenía algo interesante que era el tema de memorias, que nosotros empezamos a implementar con la SD, que en esa época era algo novedoso. El reloj, lógicamente. El sistema electrónico de potencia, que se encargaría de regular la energía que le suministrara la batería, o de tomada ya del sol, o porque fuera cargada la batería, y regularla y suministrarla a todos los componentes electrónicos del satélite. Aquí se ve pues el despiece de nuestro picosatélite en esa época. En uno de los 2 o 3 días que no recuerdo, alcanzamos
a realizar con los estudiantes y profesores que fueron a Texas, precisamente al Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Texas en Austin. Aquí se ve pues el chasis en aluminio, se ve compartimento de baterías con unas piezas en la parte superior que se colocaban para realizar la orientación de nuestro picosatélite. Este instrumento pues requería, este artefacto requería apuntar sus antenas hacia el planeta para poder dirigir su comunicación y eso gracias a estas barras de histéresis y con el campo magnético del planeta pues lo iba a lograr hacer. Se veía pues esta tarjeta azul que es la de vuelo que fue adquirida para la empresa Punkin que la desarrollaba e implementada en donde pues para el momento no había aquí en el país una máquina que pudiera montar, es decir, instalar esos componentes electrónicos de de muchas patas para poderla fijar a estas tarjetas y otros elementos complicados para nuestro país. En ese momento tenemos los paneles que irían en el torno del cubo para poder tomar energía, una tarjeta electrónica de potencia, las antenas, que son otro elemento interesante, y la tarjeta de control del satélite. Mucha tarea y mucho tiempo nos llevó el hecho de programar el satélite. El sistema operativo se denominaba Salvo. Estas imágenes están fechadas mayo 5 del 2005. Estábamos en ese momento pues realizando análisis de los planos que nos remitió el fabricante del microprocesador para poder realizar lógicamente de las debidas conexiones que se requerían en el montaje de todo el sistema. Aquí un detalle de la tarjeta electrónica de potencia que les mencionaba, la de comunicaciones, en donde una universidad de Estados Unidos nos ayudó en el tema del suministro de esta parte y algunas modificaciones realizamos nosotros, ya que las frecuencias se manejan a través de cristales y no ya a nivel digital, que lo hace mucho más fácil, pero nosotros cambiamos conectores y todo este tipo de cosas para conectar nuestras piezas. Y aquí la tarjeta de memoria, en donde ese satélite en el momento era el primero que montaba esta piecita para colocar las memorias tipo SD, que ya hoy en día prácticamente pues, no se usan mucho sino en cámaras fotográficas. El sistema electrónico de potencia, pues en sí consumía 300.000 amperios, pero ya transmitiendo, hablando de potencia desde nuestra estación terrena, pues teníamos todo el bateaje que requeríamos, pero el satélite era solamente de 900 milivatios. Entonces ahí empieza uno a aprender cómo es de importante el ahorro de consumo en el espacio para estos artefactos y empiezan a generarse una cantidad de trabajos de investigación en las universidades para ver cómo se hace más eficiente esto. Por acá, pues, una imagen de la plataforma de desarrollo en donde ustedes colocan esas tarjetas que están trabajando. En este caso, aquí está la de comunicaciones. Y con esta plataforma ustedes colocan aquí su microprocesador y empiezan a hacer las tareas con los estudiantes investigadores para realizar las tareas que nosotros pensábamos para nuestro satélite, que prendiera en tal momento, o que se apagara, o que tomara imágenes cuando estuviese en la parte oscura del planeta, perdón, que tomara señales de su estructura, de su cuerpo interno para poderlas transmitir, etcétera, etcétera. Aquí pues una imagen de lo que es el chasis, en lo que es un aluminio muy liviano, aligerado por los cortes que ustedes ven para que se evite el peso. Una vez todo integrado el satélite, no podía sobrepasar los 1.000 gramos, entonces comprenderán que eso era un factor importante y todavía lo es, porque subir carga al espacio pues es bastante costoso. Aquí se ve un detalle de la tarjeta que nos suministró Punkin y el microprocesador. Esta tarjeta, pues lógicamente ya estaba fuera de nuestro alcance de trabajarla, pero fue muy importante para poder ver cómo sería el objetivo para los satélites posteriores que ya el país desarrollaría. Aquí tenemos la integración de nuestros satélites sin estar dentro de la estructura. Se ven las tarjetas acomodadas una con otra con este sistema de acople. En la parte inferior izquierda tiene un micro interruptor muy sencillo el cual pues en el momento que el cohete lo liberara en el espacio, pues ese micro se abría y empezaba a darle la señal al satélite que podía empezar a realizar sus tareas de transmisión. Aquí un detalle de lo que serían las baterías, que en ese momento eran tipo celular flecha, para darle la idea, ion litio, con perfiles de aluminio que nosotros adaptamos aquí del comercio de Bogotá. Se trabajaron pues algunos modelos en programas apropiados para hacer el acople digamos la proyección de lo que sería el satélite. Mientras tanto, pues estudiantes de la universidad realizaban su satélite pedagógico con elementos conseguidos en el comercio, o sea, celdas solares común y corriente, muy diferentes a las espaciales,
Otro aspecto bonito del proyecto fue la elaboración de las antenas para transmitir. En esa época, el profesor Twist trabajaba con colegios de los Estados Unidos en donde los chicos ya hacían pequeños satélites en tipo como del tamaño del picosatélite o tipo caneca, tarro de gaseosa o envase de gaseosa, y los hacían para transmitir y nos dimos cuenta que utilizaban las cintas métricas. Simplemente tuvimos que calcular longitud, espesor y ancho de estos materiales para poder realizar la nuestra, y encontramos que una cinta métrica se ajustó para las frecuencias que nos estaban otorgando a nivel internacional. Aquí se ven algunas imágenes en las que ya abajo a la izquierda se ve cómo finalmente el satélite va a llevar sus antenas en esa disposición, pues antes las habíamos presentado que iban por fuera y nos dijeron que no podían ir allí, puesto que el satélite, el cohete, cuando sale, cuando despega, entra en una gran vibración, haciendo que esas piezas se pudiesen soltar y desplegar y dañar los otros artefactos, lo que no se desea. Entonces, por eso nos tocó diseñar una tapa de antenas, que a la derecha se ve la imagen solamente de esa pieza, con los elementos de las antenas y que irían guardados dentro del satélite, replegados, como si fuera un metro. Eh, Nosotros tuvimos que hacer pues una estación terrena y una estación móvil. La estación móvil consistía en unos radios. Le repito, esto era frecuencia de radio aficionada, entonces hasta ante el ministerio y en ese momento de telecomunicaciones y con la compañía de lo que sería la Liga de Radioaficionados de Colombia y de Bogotá, en cabeza del doctor Ignacio Barraquer, nos colaboraron para poder tanto tener unas frecuencias como también una matrícula de nuestro satélite, de nuestra estación terrena, y poder realizar transmisión. En colaboración de universidades como la Pedagógica, estuvimos haciendo pruebas con equipos que para el momento nosotros no teníamos, y así efectuar pues las pruebas que se requerían, que eran necesarias para la transmisión de la información. Aquí hay un detallito de la tapa de las antenas en donde dice Libertad 1 y el Altium Designer, que es el trabajo que nos estaba colaborando la compañía, la compañía que nos prestó las plataformas de desarrollo. La Universidad Sergio Arboleda para el año entonces 2006 ya tenía desarrolladas nuestras tarjetas electrónicas, y se ve esta tapita verde que está montada sobre unas bisagras, y su tarea básicamente era abrirse en el momento adecuado cuando el microprocesador ya tuviera la orden, y a través de un micrón que se calentaba, un alambre que se calentaba y toteaba un nylon que estaba agarrando el soporte de tapa a las antenas. Esto es una nota que tengo acá porque estábamos para diciembre de 2005, pero nos empezaron a anunciar en diciembre de 2005 que el cohete no estaba todavía listo por el satélite principal que iba a órbita. Nos pidieron un tiempo, y a mediados de marzo del 2006 nos dijeron que por favor nos retiráramos de este cohete y que nos fuéramos en otro, que estaba proyectado para salir después de medio año, porque habían universidades que ya tenían listo su satélite y que preferían montar todos los satélites de universitarios del mundo, de otros proyectos CubeSat que estaban listos, y se fueran al espacio en nuestro cohete. Nosotros accedimos, lógicamente, no habíamos terminado nuestro proyecto, estábamos corriendo. Nosotros queríamos montar una pequeña cámara tipo celular en el satélite, pero no habíamos terminado de programar y desarrollar nuestra tarjeta electrónica de potencia. Ustedes imagínense la presión, todo ese diciembre lo pasamos corriendo, enero también, seguíamos corriendo, y el proceso de los lanzamientos se fueron postergando y nos iban avisando hasta que por lo menos en mediados de agosto de ese año 2006 nos informaron que el cohete donde íbamos a ir nosotros había fallado. Es decir, que todas esas universidades junto la carga del satélite principal fallaron y se destruyeron todos los artefactos. Nosotros, pues, como se dice, sentimos un fresco, pero muy tristes por no haber logrado esas universidades su éxito de tener en órbita su satélite. Pero eso nos hizo, pues, lógicamente, concentrarnos aún más en nuestro proyecto y empezar a mirar cómo íbamos a efectuar estas pruebas de vibración, temperatura, radiación y esterilización. Entonces, nosotros en ese momento, recuerdo que cuatro personas del equipo estaban en los Estados Unidos, y a la caída del cohete tocó que regresaran a nuestro país y no dejar el satélite allí, y esperar que nos dieran una nueva fecha de lanzamiento y mejor empezar a realizar todas estas pruebas que necesitábamos realizar a fondo. Por eso en ese momento ya recibimos cooperación, por ejemplo, del Centro Internacional de Física para someter el cubo
a vacío y someterlo a altas temperaturas. Y el tema de la vibración, por ejemplo, fue un aspecto que también pues no lo llevamos al 100%, ya que no teníamos aquí una mesa que nos brindara las condiciones para realizar esa simulación. Pero hasta el nivel que alcanzamos y con los sensores y registros que nos suministraron estos centros de tecnología, pudimos implementar nuestro satélite para poder ponerlo alistamiento al espacio. Y quiero comentarles que mientras tanto aquí en el segmento terreno, todos estos procesos similares se van a dar en los dos satélites próximos que les voy a explicar. Hay que construir una parte de estación terrena, es decir, en donde se van a recibir y emitir señales. Para nuestro caso, pues se ve la imagen, un soporte de antenas tipo Yagi que está unida a un motor que permite que se mueva esta antena para seguir el satélite cuando está cubriendo el firmamento. Sea de día o de noche, estas antenas van a apuntar al satélite, por una van a recibir y por otra va a emitir señales. Les reitero que la matrícula de nuestra estación terrena fue HK3 USA y nuestro satélite era lógicamente el Libertad 1. El HK, lógicamente, la matrícula del satélite específicamente fue el 5K3L como objeto volador del país y la estación terrena que ya les mencioné. Y las frecuencias que nos otorgaron para el momento era 145.8 MHz y en bajada 437.4 MHz, datos que nosotros les suministramos a los radioaficionados para que nos ayudaran a tomar las señales cuando el satélite estuviera en órbita. Este dato, pues lógicamente compartido a nivel del planeta, son cooperaciones. Este trabajo tipo CubeSat es una cooperación internacional en donde uno no se reserva los desarrollos y nada de esto, sino es abierto para el mejoramiento de las tecnologías y más para nuestros países, ¿no es cierto? Em, este es un pantallazo típico de uno de los programas que ustedes pueden encontrar para ver en dónde están los satélites, más aún hoy cuando tenemos miles de objetos en órbita. Para el momento nosotros íbamos a hacer la plataforma número 35, o sea, satélite 35 en el espacio de este tamaño. O sea, éramos pioneros, hoy ya tenemos más de 1000 de este estilo de pequeños satélites. En estos pantallazos, pues nosotros veíamos satélites de Japón que tenían cámaras básicas, pero realizaban imágenes del planeta y nosotros soñábamos con eso, pero nuestro satélite no lo iba a hacer. Nuestra primera misión era pues obtener una señal desde el espacio. Esa fue la tarea que nos puso César, en donde si, pues teníamos diferentes objetivos, ¿no? La misión no iba a ser no iba a ser un fracaso porque nosotros ya habíamos establecido una condición básica y era que si desde nuestro laboratorio, en cuarentena el satélite, así fuera 8 días, funcionaba bien, ya era un logro alcanzado. Si ya el satélite después se perdía en la ruta al aeropuerto o si se perdía en el cohete yendo al espacio, ya era otro tema, pero estaríamos en capacidad de replicar otro satélite y hacer la misión. Es decir, que nosotros sí logramos empezar a perseguir el tema de obtener desde el espacio la señal. Y por eso nosotros aquí ilustramos en esta diapositiva Kazajstán y en la ciudad de Baikonur, que es como el centro espacial de los Estados Unidos en el Centro Espacial Kennedy. Desde allí, pues utilizaron estos misiles, pues el nombre propio. Estos artefactos salen desde silos, no salen puestos en una plataforma. Y de allí este misil que antes se conocía como el SS-18 o Satán, el Neper, este cohete llevaba y pensaba llevar las bombas atómicas a los otros países. Pero en estos años entonces ya los dedicaron a subir para el tipo de usos en la industria y académico. Vale la pena recordar pues que nosotros entonces en este momento íbamos acompañados de varios satélites al espacio. La fecha de lanzamiento que nos dieron después de todo este proceso de la pérdida del cohete anterior Neper fue el 27 de marzo. El satélite de nosotros después de pruebas en Estados Unidos las pasó afortunadamente muy bien. Se llevó por el equipo de Stanford hasta este lugar y allí se subieron a la cabeza del cohete, pero el 27 de marzo, que estaba era la fecha para su lanzamiento, tuvo que postergarse porque encontraron una falla técnica en una de las etapas. Entonces, por eso aparece ya formalmente el 17 de abril como la fecha de lanzamiento. Este cohete de más de 30 metros de altura, pues tiene la capacidad de llevar algunas toneladas al espacio. Y aquí les muestro las cajas o dispositivos en donde iban los picosatélites, que en este caso serían 7, distribuidos en estas tres cajas. Nosotros como país íbamos en la de abajo, en la tipo B, en donde estaba la Sergio Arboleda al fondo de primero, después iba la de Luisiana y después la Universidad Cal Poly.
En las otras iban compañías como la Boeing Aerospace Corporation y la Universidad Polysat, y un experimento muy interesante de 3 picosatélites enlazados con un cable para probar temas de comunicaciones entre ellos. Estos son los pivots en donde se colocan en la punta del cohete para que ya una vez estando la altura adecuada, si el cohete sale bien y lo deja en su posición adecuada, reciben la señal y abren la compuerta y por un resorte son impulsados los picosatélites. Esta es la carga de los satélites que iba en ese momento. El primero era un satélite de Egipto que pesaba 100 kilos, otro de Arabia Saudita y varios de sensoramiento de comunicaciones de Arabia Saudita de 12 kilogramos. En la parte inferior de la tabla están los cubos satélites de 1 kilogramo, entre ellos el de Colombia, Libertad 1, y pues con la aplicación de tecnología. Entonces, recuerden, todos estos satélites colocados en el punto superior del cohete, aquí se ve la imagen del Egipto, del Egipto 1, satélite 1, aquí el Saudisat 3, y debajo de ellos estaban colocados los pivots. Si estos satélites de arriba se quedaran enganchados, si no salieran, pues lógicamente nuestros picosatélites no saldrían. Pero afortunadamente, y en el proceso y desarrollo de todo eso, ya que el cohete con el carenaje y con las banderas de los países participantes, incluida Colombia, que iba a bordo, pues les cuento que el cohete despegó, el misil despegó. Aquí hay un clip de video. Estaba nublado ese día, eh, pero afortunadamente hay una transmisión de ese día, la señal de la salida del cohete. Sale desde su suelo, es propulsado por agua inicialmente, después se inició los motores y empieza a imprimirle la velocidad que les comentaba de 7 kilómetros por segundo. Ahí va el cohete y se va a meter dentro de las nubes, perdiéndose, esperando que llegue a la altura que ya no era de 500 kilómetros como inicialmente nos habían dicho, porque en el cambio de cohete nos llevaron más arriba, 800. Y eso nos tenía un poquito nerviosos, puesto que las pruebas que nosotros habíamos intentado y habíamos realizado, no lo habíamos hecho a una distancia mayor a 50 kilómetros. Una Fuerza Aérea Colombiana que desde el comienzo nos apoyó con un funcionario, en su momento Teniente Coronel Álvaro Molano, en la parte de comunicaciones del satélite, vimos la posibilidad de que con un helicóptero hiciéramos transmisión en visión directa desde el Nevado del Ruiz a la ciudad de Bogotá, desde nuestra ciudad, desde la última piso de la universidad se puede observar el Nevado del Ruiz y pensábamos hacer las transmisiones, pero realmente el día a día, el trabajo, la mejora, la implementación nunca nos permitió pues terminar esa parte y tocó esperar entonces el lanzamiento. Entonces, afortunadamente el cohete misil sale adecuadamente y se pone en órbita ese día. Esa noche, después de que el satélite ya está en órbita para Colombia en noche, pudimos entonces empezar a recibir información desde la Universidad de Stanford, allá en California, que había un paquete de datos que habían recibido de uno de los satélites universitarios y nos enviaron esa información vía correo electrónico y nosotros la abrimos y ese paquete lo desencriptamos y encontramos que sí era nuestro paquete de datos. Y podíamos confirmar así que habían recibido desde el espacio una señal que era el objetivo primordial. Entonces, este satélite quedó a 800 kilómetros de altura y para comparar con las alturas que les había hablado inicialmente, la Estación Espacial Internacional está a 450 kilómetros de altura, donde están en este momento varios astronautas y de diferentes países. Ya inclusive está una estación espacial china también con personajes arriba. El telescopio espacial a 400 kilómetros y como referencia solamente mencionarles que el Monte Everest estamos llegando a los 8.8, 8.9 kilómetros de altura. Una vez dicho esto, pues el picosatélite empezó a transmitir una serie de datos que permitía que nosotros escucháramos un paquete de sonidos en donde los radioaficionados que lo tomaban podían confirmar que el satélite estaba orbitando sobre sus países y pues lógicamente confirmar que sí estaba rotando alrededor de la Tierra, que sí se estaba trasladando alrededor de la Tierra. Bueno, esto pues ya tarea para trabajos de interpretación de datos, etcétera, etcétera, y de desarrollar campos de investigación para las universidades. Nosotros inicialmente pues buscamos el proyecto de hacer un Libertad 2 y para eso pues empezamos a ver en los sistemas de energía de potencia, la parte de la transferencia de calor que tiene un satélite en el espacio, la parte de las estructuras, el tema de las comunicaciones,
las antenas, cómo orientar el satélite, cómo apuntarlo, cómo hacerlo dirigirlo lo mejor posible. Ya incorporarle temas como los famosos giróscopos, que ya en nuestro proyecto Satélite Libertad 2 pues empezamos a montarlo. Está aquí nuestro equipo técnico del Libertad 1 y pues el cual pues hace lógicamente memoria y recuerdo a cada uno de ellos que participaron. Esto ustedes pueden ubicar los satélites dependiendo de muchas herramientas que se consiguen hoy en la Internet. Me va a permitir ilustrar en dónde estaría el Libertad 1 en este momento eh, por medio de una página que se llama neogeo.com. A ver si lo puedo, si lo tengo aquí. ¿Me confirma que se está viendo la pantalla, coronel o Sí, señor? está viendo muy bien. Muy bien. Entonces, esta es una plataforma que ustedes la pueden buscar, se llama la n2geo.com. Y ustedes en una cajita simplemente colocan el nombre del satélite o el nombre del artefacto que esté girando alrededor de la Tierra. Aquí está Libertad 1 y le dicen seguirlo. Y en ese seguimiento uno encuentra en qué posición sobre el planeta se encuentra el satélite. El nuestro en este momento ya no opera, pero sí gira alrededor del planeta. Aquí está la ciudad de Bogotá en el centro y voy a hacer un zoom out simplemente para tratar de localizar en qué momento se ve una línea amarilla que nos está indicando el trazo de la órbita y voy a hacer un zoom sobre lo que nos indica Libertad 1 en este momento. Podríamos decir que está trasladándose de sur a norte en el Océano Atlántico, lógicamente buscando tocar primero al país de Brasil por cerca de la ciudad de Sao Paulo. De esta forma les puedo confirmar, según estas plataformas que utilizan eh, antenas de diferentes agencias en donde localizan objetos tan pequeños como un tornillo y podemos ver que este satélite en este momento está llevando una velocidad de 7.5 kilómetros por segundo y tiene una altura. Disculpe, eh, doctor Roya, disculpe, qué ¿sí? pena. Es que no se está viendo la página que hace referencia. Ah, ok, entonces dame un Nos quedamos segundo, fue en la diapositiva de la Fuerza Aérea Colombiana. No, entonces permítame, me devuelvo un momentico, voy a detener el compartir esta pantalla para compartir entonces, no el programa, voy a compartir la página directamente, ahorita vuelvo y salgo entonces aquí. ¿Aquí me confirmas? Sí, ¿Aquí sí se lo ve, es? Sí, se ve Bueno, señor, sí, entonces rápido. correcto, muchas gracias. repito rápidamente, estamos viendo la aplicación en donde este simbolito que está en el centro es el satélite que se está desplazando sobre el planeta. La parte iluminada está de día, la parte sombreada es de noche. Se ve Sudamérica y voy a hacer un zoom sobre el satélite y vamos a apreciar que va a entrar por Brasil. Va a entrar aquí a la zona de Río de Janeiro, por encima de Río de Janeiro, de día. Entonces el satélite, les comento, en estas tablitas que están en la parte lateral a la derecha, nos dice la posición en latitud y longitud sobre la que se encuentra. Fíjense que la altura ya está en 667 kilómetros y la velocidad es 7.5 kilómetros por segundo. Esto lo pueden hacer con cualquier objeto que esté girando de la Tierra si le conocen el número que tiene asignado. En el caso de nosotros es el número 31128. Este satélite entonces va a ir subiendo y va a pasar por la parte norte de Sudamérica. Ese sería el caso de nuestro satélite que está girando alrededor de la Tierra, como les mencioné. Bueno, ahora voy a compartirles nuevamente la presentación en donde iniciamos con los satélites colombianos de nuestro programa FACSAT. ¿Me confirman si tenemos imagen? Sí, señor. Bueno, hoy en 2024, querer cubrir informarlos de todo, es una tarea bastante difícil porque es un país realmente el que está trabajando alrededor de esos temas espaciales. Pero hay que mencionar que la Fuerza Aérea ha hecho un gran esfuerzo, eh, también por su línea de trabajo que es viajar hacia las estrellas, como dice su lema, así se va hacia las estrellas, y ahora sí lo ha podido confirmar con los trabajos aeroespaciales. Em, Todo este material, lógicamente, nos lo suministra la Fuerza Aérea con base en un programa que se denomina FACSAT.
los satélites de la Fuerza Aérea Colombiana. Y lógicamente este programa FACSAT está orientado a desarrollar pues la capacidad colombiana, tratar de llegar al punto civil, de la sociedad civil, no solamente establecerlo algo para la fuerza, sino que sea transversal inclusive a la academia y sociedad, que es algo que pues más adelante en otras conferencias podemos ampliar y tener invitados que son muy ya versados sobre esto. El caso es que sirve para que aumentemos, como lo estamos haciendo en esta conferencia, de la necesidad de este tipo de tecnologías, lo que nos sirve, las aplicaciones que tenemos. Y lógicamente enlazar a nivel internacional. Con base en ese programa FACSAT, pues es importante resaltar que la Fuerza Aérea, además de haber realizado estos trabajos, tiene material escrito, tienen material para poder consultar, en donde pues nos explican cómo ha sido la misión de ellos después de la parte aérea, tratar de involucrarse en la parte aeroespacial y mostrar cómo la Fuerza Aérea tiene una nueva mirada en su estructura, crear una nueva línea aeroespacial, una nueva formación de profesionales en el campo. Eh, Lógicamente, a través de las plataformas FACSAT de los satélites, de estos pequeños satélites, se empieza a hacer la pedagogía, se empieza a enseñar. En una primera instancia, yo recuerdo que había como algo de dudas de que estos satélites que iban a anunciar nuestra fuerza no iban a poder leer la placa de un automóvil, no iban a poder hacer alta resolución como se maneja en los términos del argot de la percepción remota, pero sí se estaba haciendo la tarea importante de empezar a darle al país más conocimiento y sobre todo que los mismos estudiantes y profesionales se vincularan en eso. Y por eso ha sido muy importante este programa FACSAT, que ya tiene a Colombia en boca de muchos temas y muchos convenios, tratados y convenciones. En esta área de transferencia de tecnología, como lo menciono acá, y en la misión FACSAT 2, hay gran material en revistas que a nivel nacional, en congresos que realizamos como el Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías Espaciales que se desarrollan en diferentes ciudades, pueden también consultar. También alrededor de las publicaciones de la Fuerza Aérea Colombiana como su revista de, de, de desarrollos y tecnologías e innovaciones que manejan y que más adelante les mostraré algunas imágenes con fuentes de ellos. Todo esto, pues, podemos decir que ha tenido su base, su inicio, con base el grupo de investigación en el CITAE, que con, lógicamente, el esfuerzo de poder capacitar, de realizar contrataciones, de gestionar también con la academia, con el Estado, pues se ha desarrollado este proyecto y que en manos de este centro de investigación y en tecnologías aeroespaciales ITAE, podemos mencionar que la teniente coronel Sonia Rincón Urbina, pues es fundamental y su equipo para llevar a cabo estas tareas. Están llenos de trabajo todavía desde aquel momento en que con el teniente coronel Álvaro Molano estábamos mirando el espacio. Imagínense, se trabajan todos estos ítems, nanosatélites, que la validación de los satélites, la transferencia de conocimiento que hay que hacer, la misma estación terrena que les mencionaba que nosotros hicimos en la universidad, el tema de los registros de los satélites, el lanzamiento tal. Por mencionarle los principales, estas son las palabras claves que ellos están también trabajando para divulgar y promover todo su trabajo. Para hablar de la misión inicial, la FACSAT 1 que hizo soñar y volar a nuestra Fuerza Aérea, pues son formatos también como el pico satélite, pero fíjense que ya son tamaños mayores, 2 unidades, 3 unidades. Es decir, que ya estamos hablando de 20 centímetros 10 por 10 o 30 centímetros 10 por 10, en donde pues con ya el apoyo y estrategia de entidades como la GomSpace, cuya compañía pues está ayudando a muchos países y a muchas compañías a llegar al espacio, pudimos empezar a realizar lo que se llamaría un tema de transferencia. Y pudimos, es porque hablo de país, ¿no? Porque yo también estaba acompañando de lejos todo este proceso, vi cómo la importancia de que algunos funcionarios ya empezaron a aprender qué era un satélite, cómo funcionaba, cómo se integra, porque el programa viene pensando en la formación y capacitación de más personas en adelante, como ya va en el FACSAT 2 y en otros que les comentaré. Este desarrollo, pues desde el año 2015 se empezó a trabajar ya en forma, en el 2010, 2016 y 2017 se fue conformando y la integración como tal fue en el 2018. Y ya lógicamente aquí pongo el sello como de la Fuerza Aérea Espacial, Aeroespacial, porque ya estamos hablando especialmente de temas. Aquí fíjense ustedes una imagen, una ilustración de lo que sería el satélite con sus 4 antenas en la parte superior ya desplegadas con otro sistema
los paneles en donde van montadas las celdas solares y lógicamente con un pequeño detalle de lo que sería su cámara de imágenes, porque la órbita planeada para él también era polar, una altura de 500 kilómetros, un poco más bajita, y la vuelta a la Tierra de 90 minutos aproximadamente, y la velocidad de 7.6 kilómetros por segundo. A bordo llevaba una cámara, es decir, que ya este era un satélite que tenía una carga útil muy importante. Hacer resoluciones hasta de 30 metros píxeles sería el reto. Todo este diseño de ingeniería pues conlleva el tema de balanceo, los temas de orientación. Es un artefacto que tiene ya bastante trabajo y que nuestro grupo de funcionarios de la Fuerza Aérea lo emprendieron a hacer. Aquí se ve un detalle de la punta de donde iría la cámara. Son cámaras que en el tamaño de los 9 a 10 centímetros de diámetro nos permiten hacer muy buenas imágenes de la superficie terrestre. Para hacerles un comparativo con lo que usamos de estas cámaras, pero mirando el firmamento, perfectamente se ve el anillo Saturno o la luna de Júpiter con una calidad apreciable. Entonces, imagínense para observar algo que está solamente a 500 kilómetros y no a millones de kilómetros. Aquí tenemos una tablita interesante que era pues el grupo de satélites que iban a bordo del satélite, del cohete, y que ya sería con la India esta cooperación para el lanzamiento. Iban países como Australia, Canadá, Finlandia, Malasia, etcétera, etcétera. En el total, pues, más de 20 satélites. Aquí se ve, a ver si miramos en detalle, pues está el de Canadá, se llama Kepler, está el FAXAT-1, de observación de la Tierra, sería su función fundamental, con la cámara, satélites para hacer señales de pruebas de señales de transmisión de Internet, de calibración de estrellas, observación de la Tierra. Pues imagínense el conjunto de satélites tan interesante. Bueno, este equipo humano para el día del lanzamiento estaba repartido tanto en Europa, porque el lugar de desarrollo de la compañía GomSpace invitó a que nuestros funcionarios estuvieran en esa base de control y en Cali, en la base de Marco Fidel Suárez, estaba citado reunido pendientes del lanzamiento que se efectuó en la India, como les menciono, y no antes de mostrarles aquí la foto de nuestro satélite FASAT-1 en la parte superior de lo que sería el cohete con el carenaje abierto para mostrar la forma de protección. Recuerden que ese carenaje, esa punta del cohete es para proteger la salida de todos estos artefactos mientras está en el despegue. Una de ellas está fuera de la atmósfera, en donde no va a tener efectos de ningún tipo de rozamiento, va a poderse abrirse y dejar en libertad la plataforma para ir colocando los satélites. La fecha de lanzamiento de este primer satélite, noviembre 28 del 2018, en el Centro Espacial de Satish Dhawan, en la India. Este ya es un satélite colocado en una plataforma y que fue con éxito puesto en órbita y que los invito a que busquen en Internet, por temas de tiempo, digo yo ahora en la presentación, para que vean el lanzamiento tan bonito y tan interesante que hicieron de esa transmisión desde esa agencia espacial. En la India, lógicamente, estuvieron muy contentos de haber podido hacer esa asociación con tantos países. Entonces, el FAXAT-1 se fue en órbita y aquí en este enlace de YouTube le pueden hacer una captura para encontrar ese lanzamiento que para Colombia era las 23:15. Fue muy, muy bonito el lanzamiento desde la India y muy emocionante saber que ahí va nuestro satélite FAXAT-1. Bueno, mientras tanto, pues en la Tierra, pues la capacitación y la formación es primordial. Además de asistir a varias ferias, ya hay cursos en donde nuestros funcionarios y administrativos, todo el equipo humano está aprendiendo lo que es el tema aeroespacial y de allí que con base en su estación terrenas se ha llegado hasta la construcción de un centro de operaciones de los temas satelitales. Algunas imágenes que nuestro satélite pudo dar sobre Caldas, Colombia, nos la suministró la Fuerza Aérea, esta imagen, en donde pues ya es muy importante empezar a utilizarlas en nuestras universidades como análisis de datos, de la orografía, la topografía. Mucho para la sociedad geográfica es muy importante todo este tipo de imágenes, en donde podemos empezar a tener ya calidades y cualidades de lo que es la superficie terrestre por nuestros artefactos implementados, otros adquiridos, manejados, pero que sirven para nosotros. Aquí sobre Chile, otra imagen de esta zona semidesértica que es muy, muy conocida en el área de la astronomía porque es el sector donde montamos los observatorios astronómicos los humanos. Para la localización actual del satélite, podríamos ir también a la página que les mencioné
pero ese satélite ya decayó, es decir, que ya está en este momento extinguido, pero lo vamos a realizar ahorita, si el tiempo nos da, para nuestro segundo satélite. Aquí una imagen que logramos del Libertad 1 y el Faxat 1 cuando estaban en los desarrollos y en los laboratorios de vuelo espacial, implementándolos, haciéndolos, y se logró esta foto interesante de nuestros prototipos que irían al espacio. Eh, por parte de la universidad y otras universidades vienen proyectos como el Libertad 2 con base en alianzas, el FAXAT 2 que ya se realizó y el satélite de observación de la Tierra. En cuanto a la universidad, teníamos pensados uno que observara la Tierra muy similar a lo que sería el FAXAT 1, el cual hasta el momento se ha realizado con diseños de su subsistema, es decir, de algunas de las partes, más no hemos corroborado toda una misión, hemos hecho subsistemas. Pero bueno, toda esta parte es interesante porque mientras tanto el país fue desarrollando con su Fuerza Aérea el FAXAT 2 con el nombre de nuestro parque nacional, el Chiribiquete. Ese nombre fue muy llamativo y muy importante y así empezamos a seguir recordando nuestro nombre y con más fuerza de aeroespacial porque puede que no tengamos toda la infraestructura que deseáramos, pero ya estamos en el espacio. Esta segunda plataforma ya fue más grande porque como esta imagen que me la suministró la Fuerza Aérea Colombiana, ya nos damos cuenta que alrededor de las 6 unidades nos dio la posibilidad de montarle más paneles solares, es decir, mayor capacidad de operación y funcionamiento y mayor eficiencia, porque un solo disparo de la cámara, por ejemplo, para el proyecto Libertad no se podía comer la batería de 2 días. En cambio, ya con todo este sistema de alimentación podemos tener una cosa más eficiente. Eh, el objetivo de las misiones y todo esto de la Fuerza Aérea, pues como le mencionaba al Estado, al inicio ya viene sus mismas requerimientos como Estado, las necesidades de industria, de academia, de la UNIT, para que no se me olvide. Esto es una aplicación para el país, no es algo que está 4 personas en un laboratorio, no, esto está siendo transversalizado. Por eso se cuenta en congresos a nivel nacional e internacional lo que se está haciendo. Eh, la información que se quería tener con este satélite como objetivo, pues, y con apoyo como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y también de lo que es el Ecopetrol, es suministrar algunos recursos para poder, y con conciencias en algunos momentos, para poder montar artefactos e instrumentos que pudieran hacer mediciones específicas, como análisis de gases de efecto invernadero, además de la cámara que lógicamente necesitábamos montar en este tipo de satélite. Si se requería algo bueno, tendríamos que mejorar la resolución, es decir, un poquito más allá del FAXAT 1. Y es así como en la carga de Chiviriquete, en el FAXAT 2, iba un generador de imágenes multiespectrales y también la cámara, lo cual nos permitía hacer ciertos trabajos que no nos los permitían hacer los satélites anteriores. Esta es la revista que quiero que la tengan en mente de EMAVI, la de Gestión Tecnológica e Innovación en el Campo Aeroespacial, en donde hay buena información de todos los trabajos que están haciendo en la Fuerza. Se estimó que la vida útil de este satélite fuera de 5 años, no más allá de 25, y su órbita está a 550 kilómetros de altura. Este satélite podemos buscarlo en donde se encuentra en órbita en este momento. Tal vez importante lo que dice en esta gráfica, que este satélite pesa 7 kilogramos de 10 por 20 por 30 centímetros en sus dimensiones principales. Ustedes se dan cuenta, todo plegado, pero una vez está en el espacio, sale y se despliega. Recuerdo que estuvimos muy pendientes de la transmisión porque ya en el 2023 la compañía SpaceX prácticamente en vivo le muestra cuando su satélite sale al espacio y va uno observando cómo una cámara observa el segmento donde van montados todo el conjunto de satélites y empiezan a expulsarlos. Y es muy bonito también mencionar cuando se escucha en la transmisión el Chiviriquete de FAXAT 1 al espacio. Muy bien. Este fue el lanzamiento del satélite a bordo del cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX el 15 de abril del 2023 en California, para que busquen con la fecha también la transmisión del lanzamiento. Pues aquí nos gastaríamos más tiempo haciendo todo ese ejemplo que es muy importante. Es decir, vamos a invitar a que nuestros conocidos en la Fuerza Aérea nos cuenten más adelante específicamente cada una de estas misiones. Algunos de los resultados de las fotos que nos han compartido, por ejemplo, este de zonas costeras que nos colabora mucho, por ejemplo, si lo hiciéramos para nuestro país, ver cómo está el tema de los corales para poder estudiarlos. Estas son fotos del Chiviriquete
en regiones y cultivos al norte del Salón de Provence, entre lo que es Marsella, Montpellier, en esta zona de Europa. Decir que tenemos ya ojos sobre el mundo. Aquí dice los tejados de la parte del casco antiguo de Valladolid, nos bautizaron esta foto y pues nos indican que ya nuestro grupo de centro de estación terrena está en la capacidad de tomar estas imágenes, guardarlas, utilizarlas para análisis, estudiar para los temas que les mencioné al inicio de la charla, como son los cuerpos de agua, las vegetaciones, agricultura, muy importante para nuestro país. Y lógicamente la Fuerza Aérea también ha hecho esfuerzos con la Armada para colocar en nuestro continente antártico y en el cual pues Colombia tiene derecho a su trabajo, el de colocar estaciones terrenas para hacer toma de señales de satélites de diferentes entidades académicas o también estatales. Esto en el sector de Chile también se han realizado estos trabajos y yo creo que es importante que veamos esa proyección que estamos teniendo internacionalmente. Esto, pues, lógicamente es una de las imágenes, para los que no lo conocen, del Centro Espaciales, en donde prefería ampliar la imagen para que se den cuenta que la Fuerza ha hecho un esfuerzo y ya en su costado el desarrollo de laboratorios que se está construyendo para la construcción y diseño de más satélites en donde, pues, Colombia va a poder tener una gran aplicación en este campo. Pero no me quiero ir sin mencionarles que tenemos a la misión Leopard, que es en conjunto de la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Valle, la Sergio Bolea y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, así me gusta llamarla muchas veces en mis presentaciones. Entonces, esta misión, la cual Leo quiere decir, como ustedes ya saben en esta charla, es de órbita baja. Y leopardo, pues lógicamente el animal de nuestras selvas, que seguramente con el apoyo de MinCiencias vamos a poder mostrar ya documentos, avances que este equipo humano está llevando adelante con mucho esfuerzo y trabajo. No sin antes también mencionar que MinCiencias y el Estado colombiano están realizando convenios. Hemos tenido bastantes temas con agencias ya privadas y sociedades como la NSS Colombia, que seguramente en este espacio tendremos la posibilidad de comentar en qué hace y que invitamos a muchos profesionales a que nos acompañen porque la NSS Colombia está haciendo una tarea muy importante para consolidar a futuro la unión estratégica entre lo que estamos pensando como la sociedad con la industria, la academia y el Estado. Y no sin antes irme y mencionarles 3 puntos. Todo esto en la academia, como la maestría geoespacial que trabajamos en asocio con el Instituto Geográfico Agustín Coasi, en donde estamos formando profesionales, como con la Universidad Lagro en Colombia, que se están trabajando temas de derecho al espacio, en donde eso es vital y muy importante recordar los tratados internacionales de derecho al espacio, y lo que estábamos mencionando al inicio, la RELACA, que es una red nacional iberoamericana también de universidades que trabajan en el espacio, para buscar cómo tener fundamento en lo que a futuro será consolidado nuevamente la Comisión Colombiana del Espacio y que con base en una política de desarrollo espacial que estaba trabajando, que unos documentos COMPES que se escribieron, realmente consolidemos en la conquista del espacio de nuestro país. Unos enlaces interesantes para que le hagan algunas capturas porque no podemos observar todo. Y ya para las preguntas, yo creo que podemos dar paso y agradecerles a ustedes este espacio, a la Sociedad Geográfica, a las personas que nos están escuchando y que con mucho gusto estaremos en la Universidad Sergio Arboleda para responder más preguntas si las hay. Bueno, muchas gracias, reconocimiento, felicitación, doctor. Muchas Y gracias a bueno, todos. ojalá sigamos trabajando, Mucho porque gusto. vamos bien, vamos bien. Un saludo a la Sociedad Geográfica y que ahora será del espacio. Muy amable. Pues vamos a ver, doctor. Es decir, inmerecido ese calificativo, pero ojalá tengamos un 1% ahí en este gran esfuerzo. Gracias, Sí, sí. doctor Hasta luego. Muchas Andrés, gracias. y que Dios nos bendiga a todos. Y entonces cerramos por cuestiones de tiempo.